Bien, en este video vamos a ver el tema. La fracción estamos viendo que dividimos el entero en dos partes y luego vamos a hacer unos cortes para dividir a su vez la mitad en 12 partes distintas. ¿Ya? Ese es el concepto de fracción. Estamos dividiendo el entero en partes iguales. Bien, aquí vemos un ejemplo en que vamos a dividir un entero en dos partes y vamos a colocar la fracción correspondiente, que sería un medio. Ya, vamos a hacer otro ejemplo, vamos a dibujar otro entero y acá lo vamos a dividir en más partes. Entonces vamos a seleccionar las que yo considere que es necesario seleccionar. Vamos a usar el color rojo. Ya, esas rayitas significa que estoy considerando esa parte. Entonces pinto 5. Entonces, ¿cómo se representaría eso? Sería la fracción 5 octavos. Borramos. Y ahora vamos a colocar dos enteros iguales y las cuales lo vamos a dividir en varias partes. O sea, lo dividimos en 5 partes, lo estamos viendo ahí. Y de esas vamos a pintar 8 partes. De manera que la fracción correspondiente que tenemos que colocar ahí sería 8 quintos. Perfecto. Vamos al siguiente. ¿Qué es lo que hacemos cuando sumamos fracciones? Tenemos varios métodos para resolver esto. Vamos a anotarlo de nuevo. Nos equivocamos ahí. Ya, 3/4 más 1/2. Tenemos, como les decía, varios métodos para resolver esto. Veamos el primero. Es utilizar el concepto de fracción equivalente. Recordemos que para usar fracción equivalente nosotros podemos multiplicar o dividir la fracción. En este caso lo estamos multiplicando por 2. ¿Por qué me interesa multiplicarlo por 2? Para que me queden ambos con denominador 4. Entonces sumamos. Cuando tenemos igual denominador sumamos nomás, que a 3 más 2 son 5. 5 cuartos. Vamos a hacer la misma operación, pero multiplicando cruzado en la parte de arriba. Serían 3 por 2 y 4 por 1. Y aquí tenemos multiplicar 4 por 2, que serían 8. 3 por 2 son 6, 4 por 1 son 4, entonces me quedaría 10 octavos, que si yo lo simplifico, si yo divido bien, vamos a utilizar el otro método, que es mínimo común múltiplo entre el 4 y el 2. Vamos a colocar el 4 y el 2 ahí, ya, y vamos a dividir esto en sus factores primos, en este caso por 2. Si es que hay números pares, yo tengo que entender de que puedo dividirlos por 2. De manera que el 4 y el 2 se dividen por 2 porque son números pares. Y vamos a ver cómo nos resulta esto. Al colocar por 2, coloco 2 en el 4 dos veces y 2 en el 2 una vez. De manera que los números siguientes serían 2 debajo del 4 y 1 debajo del 2. Ahora, ¿podemos seguir dividiendo por 2? Sí, porque aún nos queda que el 2, ¿no es cierto? Entonces el 2 dividido en el 2 nos queda 1. La idea es justamente eso, dejar estos números todos reducidos en 1. De manera que ahí ya nos va a quedar una vez, 2 en el 2 una vez, y el otro 1 lo bajamos tal como estaba.
¿Cómo nos va a quedar entonces? Entonces multiplicamos los números que nos salieron ahí, quedaría 2 por 2 y eso queda 4. Ahí vamos a colocar el 1, pero no es necesario. Bien, nosotros sabemos que ya multiplicar por 1 es exactamente lo mismo. 2 por 2 entonces sería 4 el denominador o el mínimo común múltiplo que nosotros andamos buscando. ¿Qué significa entonces? Que vamos a expresar todo en función de este denominador que encontramos, que es el 4. De manera que vamos a tener que amplificar las fracciones en la segunda fracción, porque ya la primera fracción nosotros sabemos que es 3 cuartos, entonces está lista. Ahora, la segunda fracción sí tenemos que amplificarla. ¿Por qué valor? Por un número que multiplicado por 2, que es el denominador que tenemos ahí, nos dé como valor 4. Entonces nosotros sabemos que como 2 por 2 es 4, vamos a amplificar entonces la segunda fracción por 2 en este caso. Veámoslo. Entonces lo primero que hacemos es colocar el 4 como denominador. Vamos a copiar la misma fracción, ¿no es cierto? Que sería la suma de 3 cuartos más un medio. Entonces, copiamos lo mismo. 3 cuartos más un medio. Y colocamos como denominador el 4. Bien, entonces tenemos el 3 cuartos que lo vamos a dejar intacto y el 1 medio que sí lo vamos a tener que amplificar para dejar, la idea siempre es dejar el mismo denominador, o sea, en este caso tendría que ser el 4. Entonces nosotros dijimos que la segunda fracción la teníamos que amplificar, es decir, multiplicar numerador y denominador por 2. Veamos. Entonces dijimos, la primera fracción se queda tal como está y la segunda, en este caso la vamos a amplificar por 1, pero nosotros sabemos que eso nos va a quedar igual. Y la segunda sí que la amplificamos en este caso por 2, ya que 2 por 2 es 4. Entonces multiplicamos entonces la parte superior por 2. De manera que queda 3 por 1 son 3, 1 por 2 son 2, 3 más 2 serían 5 cuartos, que es el resultado que ya habíamos visto que tenía que darnos. ¿Ya? Se supone que independiente del método que yo ocupe eh, para sumar las fracciones, el resultado tiene que darme el mismo. Entonces, el resultado es 5 cuartos. Bien, vamos a cambiar el tema y vamos a ver cómo podemos comparar dos fracciones. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, si anotamos la fracción 7 quintos, la queremos comparar con otra fracción que vamos a colocar acá, que sería 2 quintos.
Acá en este caso no es difícil la comparación porque la verdad es que son denominadores iguales, de manera que nosotros ya sabemos que 7 quintos es mayor que 2 quintos. Pero ¿cómo podríamos saberlo si es que los denominadores fueran distintos? Nosotros vamos a hacer entonces ahora el producto cruzado para determinar cuál de ellos es mayor, y decimos que 7 por 5 es 35 y que 5 por 2 son 10. Comparamos los números que nos salieron. Hicimos ese producto cruzado de 7 por 5 y de 5 por 2. Nosotros sabemos que 35 es mayor que 10, de manera que 7 quintos, que era la primera fracción, es mayor que 2 quintos. A esa conclusión llegamos. Y así comparamos fracciones.